Dale. Bueno, bueno, muy bien. Estamos con dos amigos, ¿eh? El licenciado Juan Agüero, argentino, el doctor Pablo Chegaray, uruguayo. Vamos a hablar del fenómeno Milei, ¿les parece? Pero no solo Milei, sino el liberalismo en Argentina, Milei y el libertarismo, liberalismo. Qué fenómeno, ¿no? Y parece que es el único en Latinoamérica y hay una especie de encaminamiento hacia que Argentina va a tener un presidente libertario, liberal. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo Bueno, estás? mirá, Pablo, ¿andan bien? hola, ¿qué tal? ¿Cómo Eh, estás, Rubén? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por un este llamado, gusto. esta comunicación. Aclaremos que Eh, Juan es politólogo, docente universitario, es licenciado en Ciencias Políticas, Pablo es doctor en Derecho, tiene también posgrados en Administración de Empresas, es coacher empresarial y yo soy yo, Sí. Rubén, el que conduce el programa. Vos sos una Rubén, Biblia, estimado. no quiere decir toda su Sos una trayectoria Biblia. para que no quedar mal, viste, con nosotros. No, es una Biblia, mira, con lo que ha leído este muchacho nomás es impresionante. Ojalá hubiese leído todo lo que ha leído él. Pasa que uno tiene que dedicarse a estudiar un poco también para poder vivir. Pero sí, si hubiese podido estudiar lo que estudió él y vivir de estudiar lo que estudió él, hubiese sido un placer. Y bueno, Un Pablo, placer. cada uno, viste, que tiene un rol en la vida y tenemos una misión que cumplir, parecería que es así, ¿no? Y Sí. Milei tiene una misión, él se siente que tiene una misión que cumplir. Milei es el economista mediático, en primer término, pero es el Mm, economista que habla de filosofía, que habla de ujú. ética, habla de moral y habla de las razones de ser de un Estado que sea liberal y republicano. Inspira mucha confianza en muchas generaciones argentinas, ¿no? Y está teniendo una intención de voto importante. Sí, sí, totalmente. El fenómeno Milei es un fenómeno que hemos observado no solamente en Argentina, sino también en la región, ¿no? Todo lo que se denomina, digamos, aquellos movimientos anti-establishment, ¿no? Movimientos que lo que buscan es posicionarse contra el establishment político y el discurso claramente de Milei, ¿no? Contra la casta política, tiene que ver con eso, ¿no? Con siempre ubicar el liderazgo de Milei y su movimiento en un rol de alianza directa con las bases de la ciudadanía, ¿no? Esa es la idea. Sí. Es decir, Mm. los líderes de estas características, de estos fenómenos políticos, junto con la base ciudadana, aliados contra, ¿no? Los que están en la cima, ¿no? La casta o el establishment político, los partidos tradicionales, lo que han vivido, ¿no? Todo este tiempo a través de un cargo público, como él lo denomina, sería los que tienen un interés propio, por lo tanto contrario a esta alianza de base. Bien. Esto es lo interesante de estos fenómenos, que no es solo de Milei, ¿no? Como digo, No, estos no, se ha dado un fenómenos de los fenómeno similar, partidos. por ejemplo, en Italia con Meloni, ¿no? Giorgia Meloni planteó también lo mismo, es decir, rescatar el republicanismo, la alianza directa del gobernante con las bases populares o la base Bien, electoral. Ahora, se me ocurren acá bien. dos puntos de analizar, ¿no? Por un lado, ese Milei que plantea eso, ¿no? Ir a esa conexión entre el poder político y las bases que está roto hace tiempo, esa Sí. desconexión. Se rompió ese contrato social, ¿no? Se rompió entre las bases Se y estos rompió, digamos, lo gobernantes. que nosotros, perdón, como liberales también clásicos podemos llamar, ¿no? La representación política, Exacto, lo que hacía, Mm. digamos, lugar a que como ciudadano uno se sienta representado, ¿no? En sus intereses. exacto, Claro, exacto. Se rompió yo ese vínculo. personalmente me gustaría aportar esto, digo, ¿se acuerdan el famoso discurso de Gloria Álvarez que llamó a la población en general a través de las redes a avivarse, ¿no? A tomar conciencia de lo que realmente estaba pasando, Sí, cómo los que supuestamente nos representan no nos representan y supuestamente trabajan en sus propios intereses y no en el interés de la población que supuestamente están defendiendo? Digo, creo que empezaron, a través de las redes, la gente empezó a ver las contradicciones entre los que nos representan y empezar a ver cómo lo que proponen no está alineado con lo que nos beneficia. Y la negativa a medir la eficiencia en el gasto, la eficiencia de las regulaciones, si realmente producen el efecto que dicen que nos van a, que nos van a beneficiar y que realmente hay una gran contradicción, ¿no? Vemos que la ley de alquileres es la que genera la retracción en el mercado de inmuebles y en verdad lo que claro. hace es subir los alquileres. O sea, todo eso, esos mesías que nos defienden supuestamente y que lo que justifican, que votenme que yo los voy a salvar. Y en verdad lo que nos estaban haciendo es arruinándonos la vida. Entonces, esa contradicción a través de las redes y la inmediatez de las redes y la información que llega a la gente, y gente como Milei que nos aviva un poco, o Gloria Álvarez, o Axel Kaiser, o Juan Manuel, o toda la gente que está haciéndonos ver las contradicciones, eh,
y la posibilidad de verlas, estudiarlas, los está condenando, ¿viste? Me parece que los está condenando. Y yo creo que ese es un fenómeno importante al que apuntás, Pablo, porque el fenómeno de las redes, de Internet y todo este movimiento de estas personalidades que nombraste, ¿no? Gloria Álvarez, Axel Kaiser, ¿no? Un gran ejemplo, Ujú, un emblema. Javier Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez, tantos otros, ¿no? Hay un peruano de cuyo nombre no me acuerdo, diría Borges, que está viviendo ahora en Europa, también un gran liberal, que están planteando eso que tú planteás, es decir, cuidado, ¿no? Avívense porque estos populismos, para llamarlo de alguna manera, con una ujú, raigambre muy clara en cuanto a enquistarse en el poder del Estado, burocratizarlo y concentrar recursos que son los recursos que le sacan a la gente a través de las políticas claro, impositivas que van desarrollando. Y la gente ya se dio cuenta, ya está en Argentina, por sí, ejemplo. Milei, ¿por qué despierta expectativas en todos los sectores sociales? Porque en los pobres despierta la expectativa de no ser ya más tan pobres, por lo menos, de empezar a cambiar en esa situación. La clase media argentina, ¿qué expectativa tiene con Milei? Y volver al estilo de vida para el que estamos educados, poder emprender, tener un desarrollo de emprendimiento, que nuestros hijos se queden en el país, que se puedan educar. Creo yo que ese es el fenómeno Milei también, ¿no? Sí, ujú, sí, sí, digamos, sin duda. el fenómeno Milei, como los fenómenos estos que venimos observando en Europa, bueno, acá en la región también, en Brasil, con Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos, inclusive con Trump, ¿no? El Todo, Partido bueno, Republicano, Bukele sí, también, claro, Bukele es una cosa también, similar a esto. sí, también, Es una idea, justamente como ustedes bien dicen, de volver a recrear un imaginario que antes, digamos, los partidos tradicionales tenían el mandato, ¿no? Ese imaginario que estaba basado en una doctrina, porque los exacto. partidos tradicionales, el imaginario político que el ciudadano tenía era basado en, no sé, los libros del partido o los discursos y las ideas de los líderes del partido. En cambio ahora, ante la inexistencia de esa tradición, digamos, dogmática, por llamarlo de alguna manera, De principios eh, doctrinarios de los partidos, ¿verdad? Y de de principios de principio acción doctrinario, política también, exacto, claro. exacto. Ante la ausencia de eso, Milei es como que vuelve con esa idea, vos fíjate, pero no como principios dogmáticos, sino como unos principios del sentido común y liberales. Así que me parece que eso es Y interesante de praxis porque política, principios de acción política. Él dice que va a actuar eh, de esa manera. Voy a sacar el Ministerio de la Mujer, voy a concentrar tres ministerios en sí, uno sí, solo, sí, sí, voy a ver todos los ¿no? gastos superfluos e ilegales que hay, voy a Sí. sacar todo lo que está carterizando, por ejemplo, empresas con los medios de comunicaciones, afuera la publicidad del Estado en los medios de comunicaciones. Por eso la encerrona, la guerra que le están haciendo los medios de comunicaciones a O Milei. plantear un programa económico que por ahí se basa solo en un punto que es la dolarización, pero con eso ya dice bastante, porque el resto de los candidatos no hay nadie que plantee algo concretamente, ¿no? Él con esa palabra dolarización crea otra vez en el imaginario de la Argentina una solución que parece posible, tampoco que digamos, bueno, te firmo un cheque en blanco, porque nadie lo tiene hoy, ¿no? Pero es una propuesta que parece que puede funcionar. Sí, claro, claro. Y que incluso cuenta con el apoyo de grandes economistas de Estados Unidos, ¿no? Una de las Como cosas Steve que tampoco, Hanke, por ejemplo, ¿eh? Bloomberg. Mm. 157 universidades de Estados Unidos apoyan a Milei. A mí personalmente la que más me gusta es el cambio que va a hacer en la obra pública, que todo el mundo está calladito. No sé si se han dado cuenta que todo el mundo está calladito con ese punto, porque todos sabemos que el gran botín está ahí atrás, ¿no? Claro, Mm. El gran botín está ahí en atrás. la No es claro. solamente los suelditos y la distribución de los carritos y de la distribución de las asignaciones familiares, esas cositas que son, lo único que compran son militantes, pero el Mm. Negocio gran para dinero ellos. está en la publicidad oficial, la pauta, Claro, que ahí va y viene, claro, ¿no? claro. Hombre, todos Sí. imaginemos que nosotros ahora tuvimos un caso muy paradigmático acá en Uruguay, que la Intendencia Municipal contrató al Alispósito Por para ejemplo. hacer Mm. una. Y bueno, el Aliespósito se quejaba de que a ella le llegó mucho menos, ¿no? Intentar las grabaciones de Quedó ella en el camino. y un Y montón de plata que quedó en el claro, camino. claro, claro. Porque Entonces, viste, hay mucha gente que vive de eso la y vieja bueno, obra estrategia, Pablo, pública. ¿no? La vieja estrategia como se dio con el tema de obra pública, el juicio a la propia Cristina Fernández de Kirchner, que es sobrevaloración de Claro. la obra pública. Mirá, yo puedo Ujú. hacer un recital, Lali. Vos me vas a cobrar a mí $100.000, pero yo voy a decir que te pago 250 a vos y a todo tu grupo, tu equipo. Después salió el Expósito a decir, a nosotros no nos pagaron eso. A mí me pagaron $50.000, a ella en particular $50.000. Creo que fueron $125.000, pero la intendencia decía que habían pagado 250.000 o una cosa así. Es lo que dice Pablo.
Ahí hay un ejemplo claro de laboratorio de cómo sobrevaloran algo. Pasó con Antel Arena. ¿Te acordás, Pablo? Claro. Lo mismo. Bueno, ahí se está auditando todo y no podemos decir nada hasta que vengan los informes, pero se presentaron las denuncias penales correspondientes y bueno, ahí está la justicia interviniendo y ahí como en eso, viste, tenemos que ser muy respetuosos Pero y tenemos que ser respetuosos de una justicia que tiene freezer. Se ve que los freezer que compras son grandes y son poderosos, porque se congela todo ahí. 4 años de Como el de gobierno y no ha Disney. salido nada de Tienen las hasta auditorías. congelado Disney ahí. Pa, lo congelan sí, rápidamente ahí, ¿eh? pero no Las la fiscalías justicia, ese, en la fiscalía. y que dependen del Por Poder suerte Ejecutivo, ¿eh? nosotros, claro, nosotros por suerte podemos decir que yo tengo confianza en los jueces. En los El jueces. problema que estamos teniendo es que tenemos un problema que algo pasa en la fiscalía que las cosas no llegan a los jueces. Ah, exacto. Si llegaran a los jueces, yo tengo la certeza de que en Uruguay los jueces yo le tengo confianza. Sí, sí, sí. Sí, el Puede Poder haber, Judicial sí. puede haber, puede haber incapacidad, pero los jueces en Uruguay personalmente yo le tengo confianza. Lo que tenemos que lograr para sobrepasar es ese cuello de botella que no están llegando las cosas a la justicia. Y este gobierno tendría que haber derogado eso. Tenía las mayorías para haber derogado este sistema que es inconstitucional, además. Pervierte los mandatos O constitucionales. mejorarlo, porque el sistema acusatorio no creo, no sé, a mí me parece que hay que encontrar alguna solución, porque lo que había tampoco era Si bueno. yo te leo el Los artículo, juicios. mira, si lo encuentro acá, te leo el artículo este de la Constitución y ya esto te dice que es una aberración. Ujú, Mirá, lo que pasa es que como la gente no lee en este país, no leen, ujú, eh, quedan abolidos los juicios por comisión. Tenemos juicios por comisión, cantidad, especializado en violencia de género contra la mujer, contra la transexualidad, violencia de género contra los niños, todo eso por comisión. Quiere decir que no se pueden tipificar delitos y crear justicia a la medida del delito tipificado. Porque si no rompes ujú, con la garantía judicial del juez imparcial, técnico, que antes eran los juzgados letrados de primera instancia. Ahí tenías un juez sumarial que era el que instruía en la causa, estaba arriba de la prueba, nos daba garantía porque estaba arriba de la prueba, y un fiscal, tenés que tener el fiscal ujú, que está controlando. Bueno, ahora no, eso no pasa. Artículo 20. Quedan abolidos los juicios de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. Principio presuncio indubio pro reo, principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y está abolida la confesión de tu propio hecho que vayan de mérito propio. ¿Qué hace este sistema fiscalista? Van al juicio abreviado, que es justamente negociar con la parte denunciada para que reconozca la acusación fiscal o previo a la acusación o en la acusación, y ahí se cierra el tema, que es el llamado juicio abreviado. Juicio abreviado porque después hay un juez que, como un escribano, que dictamina lo que el informe oral del fiscal dijo, sí, como pasó con Astesiano, tuvo en comisión los delitos concurren los delitos de tráfico de influencia, participar de una asociación para delinquir, etcétera. Sí, es cierto, dice Astesiano, yo acepto que es así. Confesó el delito. Si no hubiera confesado el delito, si no lo hubiera confesado, queda la acusación fiscal y pasa a un juicio ordinario como acusado fiscal. ¿Se dan cuenta? O ujú. sea, es una Sí. perversidad total este sistema. Pero cayeron como chorlitos todos en la trampa y legislaron lo que el neoconstitucionalismo nos trajo al Uruguay, pervirtiendo la separación de los Mm. poderes. Eso es lo que yo vengo diciendo en el programa hace mucho tiempo. Claro. Ese también va a ser un desafío interesante, como, digamos, en el caso de que Milei, digamos, llegue al gobierno, o por lo menos esta fuerza política que lleva a Milei a la cima del liderazgo político hoy en Argentina, tampoco está claro en algunos aspectos respecto al tema justicia, por ejemplo, ¿no? En ese, no se sabe, Ahí digamos, está la todavía abogada, no ¿no? hay algo, Está la doctora, ¿no? Parece candidata a vicepresidente, ¿va a ser? ¿Cómo se llama la Villarroel. Villarruel? Victoria, sí, ella va a ser, por lo menos se lo anunció así, la candidata a vicepresidenta. Ella es actualmente diputada junto con Milei. Pero, digamos, no hay una declaración no oficial de, por ejemplo, bueno, cuál sería, ¿no? Digamos, la política que promueva a partir de la Eh, reforma eh, de justicia, si piensa en una reforma de justicia, si no, y tomando en cuenta las experiencias de otros movimientos anti-establishment que gobernaron, ¿no? Podemos decir que ahí hay un capítulo medio dificultoso, ¿no? Porque si uno ve el ejemplo de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, claramente es una rara avis y la interpretación, ¿no? Inclusive de la justicia que hace el movimiento de Trump o el trumpismo, es bastante, digamos, borderline, ¿no? Sobre todo con, Ujú.
con algunos, bueno, el resultado de las elecciones, sobre todo, por ejemplo. Sí. Claro. Bolsonaro también es otro caso. O sea que en ese sentido Bolsonaro, es sabes que hubo interesante una ver. interna interesante, ¿no? Porque en Ujú. Argentina es el Tribunal Electoral, por un lado, pero está el Comando Electoral, que son las Fuerzas Armadas, que son el informe técnico. Y parece que hubo una división interna, según tengo informe de coroneles uruguayos que conocen el tema y tienen esos vínculos, que ahí hubo una discrepancia interna, pues parece que sí, que efectivamente hubo graves problemas con el voto electrónico. Pero bueno, ese ya es un tema aparte. Pero el sistema de justicia uruguayo es muy clarito porque era un sistema, el nuestro era un sistema muy definido, muy claro. Sí, Y la separación de poderes era evidente. es real. Era un juicio en dos instancias y una tercera eventual, que podría haber alguna casación en algún caso, pero básicamente era la primera instancia y la segunda instancia, ¿no? El juzgado letrado en términos penales y en otros territorios jurídicos, de otra disciplina. Y estaban después los tribunales de apelaciones. Todo eso quedó a la sombra, desplazado, ya prácticamente no se entiende en lo penal el Poder Judicial. El 95% estadístico de los juicios penales en Uruguay están llevados por la vía del juicio este abreviado, que es preceptivo. Es preceptivo, es obligatorio que se pase por ahí, es sine qua non, ¿no? Es condición necesaria y tienen plenos poderes los fiscales, tienen plenos poderes para investigar. Ahí no hay juez que esté arriba de la prueba, que esté haciendo algún auto de procesamiento, que pida ampliación de prueba, sin garantía alguna. Y bueno, y está lleno de casos que Pablo lo sabe, como el caso del Ujú. cordón y tantos casos, viste, que adolecen de un montón de deficiencias, ¿no? Sí. Pero bueno, el gobierno Yo no creo que tomó cartas ahí. sí, yo lo que recuerdo de Javier relación a la justicia es que él ha dicho varias veces que va a trabajar intensamente para intentar lograr que la justicia sea realmente independiente. Ah, Y por lo pronto, hay algo que me gustó, es que de los 8 ministerios, no creo que no había Ministerio de Justicia. no, me parece que no. 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 Eso es una cosa muy buena, porque en Uruguay Y de hubo educación alguna maga, seguramente no. Tampoco. De educación, bueno. queda dentro del capital humano. Se- Pero al no haber Ministerio de Justicia, hay una seguridad de que el Poder Ejecutivo ya no va a poder exacto, interferir en el nombramiento de los jueces. exacto. Y nosotros en Es que Uruguay, es un por despropósito que cooptación, haya un ministerio. Claro. En Uruguay hay una eh, propuesta dentro del Partido Colorado que tiene que ver con el doctor Ojeda, que hoy es el asesor letrado del sindicato policial. Otro tema, policías con sindicatos. mm, Muy cuestionable. mm. Pero bueno, que plantean la creación de un ministerio, como dice Pablo, de justicia, ¿no? Yo me opongo terminantemente a eso. Ya en la Constitución del 80 intentaron crear un Ministerio de Justicia, que era lo que era un avance del poder político hacia la justicia. Claro. Nosotros nos opusimos y votamos la Constitución del 80 por no, Claro. militamos todos contra eso, Sí, sí, y sí. yo voy a militar contra eso. Digo, Sí, yo claro. no voy a permitir que el Poder Ejecutivo tenga algo que ver en la designación de los jueces, de Claro. ninguna manera. Concentra mucho Hay que poder el darle más. Ejecutivo. No, no, que los jueces tienen que manejarse entre Sí, ellos, sí, sí, y contraten sus administradores para gestionar sus fondos, sí. y sea cooptación, y si no logramos las mayorías parlamentarias para darle la veña a la Suprema Corte, que son mayorías especiales, muy especiales, bueno, que se designen entre ellos y que avancen en la carrera judicial y que tengan controles bien fuertes en el acceso a la justicia, que eso es lo que permitió que la justicia uruguaya haya sido independiente. Yo De coincido ninguna contigo en eso, manera, plenamente, ¿eh? Coincido con de eso. ninguna manera, ningún Ministerio de Justicia, yo ese Ojeda, lamento decirle, yo voy a militar contra ese Ojeda, seguro. Eso, A mí, eso. Lo que es mucho más eficiente es un control ciudadano, por ejemplo, ¿no? En No, el nombramiento. que el poder judicial sea eminentemente técnico y autónomo, como dice Pablo, es decir, tenés Claro, claro, pero por mecanismos, por ejemplo, ejemplo, internos. en el nombramiento de los jueces también puede participar eventualmente una, no sé, una organización de la sociedad civil que se dedique a investigar un pliego de un juez. Eso me parece que también está, digamos, corre dentro de lo que es el control del ciudadano. Pero es otra cosa el control del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, un pliego puede ser analizado, de hecho, tiene que ser analizado en el Congreso de la Nación, y eventualmente, si hay algún tipo de observación, que se haga ahí, en ese pleno. Yo iría Ese por un control, mecanismo, yo iría por un mecanismo de concurso, mérito, y los jueces por carrera profesional, a través de oposiciones, como dice Pablo, van escalando en las jerarquías.
y a su vez Ujú. también sistemas de auditorías internas, un sistema de autofinanciación, porque si no, no hablamos de separación de poderes, estamos hablando de poderes que son interdependientes. Cuando nuestro poder judicial inclusive dependía de esas mayorías especiales que dice Pablo, también se presta cierta bromita política, porque está dependiendo mucho de la voluntad política que está de turno, de las mayorías que conquistó el nuevo gobierno y que va a designar, Sí, pero acordate que las mayorías que se tienen que obtener son muy importantes sí, y sí, lo que pasaba era con el gobierno del frente, que era imposible ponerse de acuerdo, mm, porque obviamente querían, ya sabemos que no son demócratas, no son republicanos, entonces quieren influir en la justicia mm, o quieren influir, ellos creen en los jueces como en la Argentina, tendríamos jueces militantes, como en la Argentina, sí, 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 jueces militantes. Lo que pasaba era no había mayoría, entonces se designaba el de la derecha, ¿te acordás? El de más sí, claro, antigüedad. claro, claro, Se iban corriendo el de más antigüedad. claro, es Y así, punto. sí, sí, Se nombraba el que estaba de sí, mayor antigüedad en los tribunales de apelaciones. sí, Punto. punto. Se Y, terminó. y después se salieron con la de Y, ellos, radicaron en este modelo. Ellos empezaron, ¿te acordás, Pablo, con los juzgados de instrucción especializados? Que era cuando la ujú, época en la que estaba Gonzalo Fernández, que era secretario de ujú, presidencia, y había sí, elaborado con Miguel Ángel Toma esa idea que era el precedente de esto, de juzgados especializados, ¿viste? Ya entramos con cosas raras. Y esos juzgados de ujú, instrucción, le llamaban, derivaron en un proyecto de ley del cual formó parte Camaño, quien fue el asesor letrado de Gustavo Leal en la causa de Gabriela Fossati, cuando fue separada. ujú, Camaño forma parte de los nuevos constitucionalistas y penalistas que integra el Instituto de Derecho Penal Uruguayo, que reformaron el Código Penal, el del proceso penal. Es uno de los que integró las comisiones de esa reforma. Así que tenemos que tener en cuenta con quién inclusive habló el fiscal general de corte a puertas cerradas, y a posteriori de esa conversación tomó la decisión de separar sin causa justificada, sin razones jurídicas de peso, a la fiscal de la mega causa de conexiones rusas en Uruguay. Ese Uruguay que quedó, esa justicia que colapsó ante los uruguayos está impune ante un presidente nuestro que siquiera asumió la actitud que le da el 197 de advertirle y sí, suspender el acto administrativo, porque era eso nada más, lo único que tenía que hacer. Y no lo hizo. sí, Por lo tanto, presidente que tiene inconsistencia, como le decía Pablo, a Juan, porque no hace sí, eso, pero después se muestra muy celoso con la ex ministra de Vivienda, ¿viste? Yo no estoy sí. justificando a la ministra de Vivienda tampoco, pero se No, muestra muy para celoso. nada. Para nada. Lo que también es preocupante también es, bueno, lo de Fossati, ni hablemos, ¿no? Lo de No, la fiscal Fossati, que es una fiscal que no la removieron para que no investigara, sí, vamos a ser sinceros. eso sí, Yo personalmente pienso eso. sí, Pero a mí, sinceramente, viste, yo me acuerdo cuando hablaba con el doctor Valle, él nos contaba, el doctor Valle, presidente de la República, nos contaba de lo que él veía, ¿no? El proceso cívico, facho cívico, ¿se acuerdan el proceso facho cívico militar famoso? sí. Que él siempre decía que habían entrado por las botas, pero si hubiesen puesto una urna, la gente los votaba. Sí, Me parece que también se da para Argentina, ¿no? sí, Si los militares hubiesen puesto una urna, el pueblo los votaba porque quería seguridad, certeza, ya estaba podrida sí. de los Bueno, líos eso fue el internos. golpe del 76, ¿no? Claro, El golpe del Bueno, 76 y, fue el golpe con un apoyo civil y popular más sí, grande de toda la sí, historia. sí, sí. pero tácito y no explícito. Entonces, No, claro, sí, sí. el error que cometieron no poner una urna. Si hubiesen puesto una urna, era legal. Bueno, y hubiese seguido todo el sistema jurídico imperante que daba garantías. Bueno, en Uruguay, ahora, bueno, en este proceso que estamos viviendo Sí, ahora, yo siempre le digo, yo le llego a decir a Jorge, bueno, y ahora estamos viviendo el proceso facho cívico sindical. mm, Y yo le decía, aquellos entraron por las botas y hubiesen podido entrar por el voto. sí, Estos entraron por los votos y antes trataron de entrar por las botas, exacto. pero son igual de fachos. Y este proceso que termina ahora, para mí esto de la fiscalía es un poco la ley de amnistía, ¿no? Sí, y bueno, Es ahí un tenemos poco otro, de la ley de amnistía. otro Es un capítulo poco que escondiendo, ¿no? Toda esa época negra, porque yo creo que mira que las intendencias del interior tienen sus por cuitas, ¿eh? supuesto, por supuesto, pues Hay son 16 feudos. intendentes de otros partidos y hay de otros partidos que hubo un gasto desmedido en todas las intendencias. Ahí no sé si no hubo un descontrol también de Mm, control de las finanzas públicas. Digo, yo no es por nada, pero me parece que están mirando para adelante y la fiscalía es la que se está llevando, está manejando ese mantener eso escondido, sí, 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 sí. porque las investigaciones avanzan.
Sí, sí, suena Sí, mucho a un pacto, ¿no? A un pacto de toda esa clase política, el status quo político uruguayo, ¿no? Con esa fiscalía que yo, parece ser un gran cobertor de todas estas cosas. yo Pero no sé. mira que lo vengo tratando en el programa, hay capítulos impresionantes. Por ejemplo, la aberración jurídica, se nos va el tiempo. Vamos cerrando la nota, ¿les parece? Este, Dale. Dale. Lo más Milei, importante es que hable Juan Manuel. fenómeno disruptivo. ¿No? Un fenómeno disruptivo, un Sí. revolucionario del liberalismo contra todo este continuismo, el establishment. En Es Uruguay un tuvimos, fenómeno disruptivo en nuestra historia, pero no es disruptivo a nivel global, porque ya hemos visto que estos fenómenos se están presentando en muchos continentes y en muchos países, y en algunos casos, digamos, con un final no muy feliz, ¿no? Eso hay sí, que tener en cuenta también. pero Milei no es un fenómeno disruptivo que está hablando claramente de lo que va a ser, que es anti-LGBT, que viene con los viejos preceptos liberales, que es un libertario, que quiere restaurar el Estado Sí. republicano, lo que decía Igual acá los Pablo. liberales están divididos también, ¿eh? Ojo que hay un Sí, sector de los liberales en Argentina o de los liberales clásicos que claramente no adhieren, ¿no? le tiene A esta miedo, propuesta, le tiene que Bueno, miedo. son más cercanos. Es sí, pero libertario él. está la billetera ahí que está influyendo, pero, ¿no? Billetera mata galán, ¿no? Los medios de comunicación están muy asustados con Milei, no lo quieren ni Hay ver. billeteras que están alterando, pero se está hablando todo el tiempo de Alberdi, ¿viste? Para Sí. mí, de repente hay algunos que tuercen su voluntad por necesidades económicas, pero yo creo que lamentablemente Acaparó hay la gente que escena, está Milei. vendiendo sus principios, pero todo el mundo está hablando de Alberdi, ¿viste? Todo el mundo Sí. está ¿Y hablando de Alberdi. cómo es visto Eso es desde importante. allí este fenómeno, Milei? ¿Cómo es visto desde Y que Uruguay, digamos? acapara toda la prensa argentina, todo el mundo habla bien o mal, pero para decir que igual él tiene relaciones con su hermana, o para decir que Milei puede ser un peligro, o para hablar bien, pero todo el mundo está hablando de Milei. El que capitaliza es Sí, Milei. Se sabe que cuando sí, se habla bien o mal de alguien, está capitalizando esa figura todo el tiempo. Es la centralidad política argentina, hoy por hoy, claro. sí. Y se ve claramente lo que dice Acá, Pablo, el acá están miedo empezando a terrible de pintar las medio. paredes. Están pintando las paredes, Milei 2023. Ah, mira, eso no Ujú. la vi yo todavía. ¿Así? ¿Ya Sí, hay ya he Mirá. pared? visto varios. Ah, sí. Y El hay Mono mucho Valle el voto otro día argentino ahí. Sí, no, Y, no, gente, el uruguayo, el joven, es fanático de Milei, claro, acá. claro. Milei, si le pones acá la gente, los jóvenes están como locos con Milei. Acá los mismos Tenemos que fenómenos sacar un están. Milei acá. Tenemos que sacar un Milei de acá. Claro. Milei va a ser difícil de sustituir, de copiar. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Milei Yo nació el me pongo una 24 campera de cuero, me pongo a escuchar la música que les pasa a ustedes y Sí, empiezo a hablar igual que él y ya está. Claro. Y ya sí, está. Dale, pero Rubén. mirá que Claro. puede ser, yo no digo que vos no vas a poder lograr mucho, porque vos tenés muchísimo conocimiento y no me cabe menor duda. Pero sabía decir algo, Milei nació el 24 de octubre Mm. y Jorge Valle nació el 25 de octubre. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Yo les veo un paralelismo entre los dos en muchas cosas. Ah, sí. Ojo, Milei Sí. sabía más que Jorge, para mí sabe más que Jorge de economía, Ah, pero los veo igual de locos contra el con el contra el status establishment, quo, sí, el Sí. establishment, sí, contra el sí, establishment y sí. no tenían problema. Jorge últimamente de veterano era más paciente, ¿viste? Era más comprensivo y chocaba menos. Pero Jorge le declaró el status quo y Mm. a las prebendas, a las protecciones. Le declaró la guerra toda su vida. Toda su vida, Toda sí. su, Sí, sí. eh, ¿Cuánto hace que Milei eh, es mediático? Hace más de 10 años que está en los medios, ¿no? eh. Yo recuerdo cuando Hubiese- salía con aquel botija Es, del Moro, ¿era? ¿Cómo era? Santiago, ¿cómo era que se llamaba? ¿Se acuerdan? sí, Que iba acá loquito a hablar ahí y sí, él se las presentador. bancó, debatía con todo el mundo. Sí, digamos que en los últimos 5 años, por ejemplo, la popularidad de Milei como fenómeno político ha crecido, porque antes Claro, era como una especie de fenómeno de culto, sí, ¿viste? Que estaba, exacto, es decir, exacto, sí, los seguidores eran los fanáticos libertarios, todos los jóvenes que iban y exacto. lo seguían a todos lados, y que quedaba como una especie de anécdota, porque la gente comentaba, pero después cuando pasa ya a la liga política, cuando él manifiesta su intención de jugar políticamente, Claro. ahí ya comienza una carrera, digamos, meteórica y hoy en día. Pero Se masificó, a- a- ¿verdad? Ahí la figura Milei ya pasó a jugar en las grandes ligas y se masificó. El fenómeno de culto sí, pasó a ser un sí. fenómeno masivo, ¿no? El gran desafío para Milei, como para estos fenómenos, sigue siendo la gobernabilidad, en el Claro, sentido de que, sí, como ustedes saben también en Uruguay, igual que en Argentina, vos sin una estructura política, sin una mayorías en el Parlamento, no sé, gobernaciones afines, sí, gente que te pueda fiscalizar en el interior, en los pueblitos más pequeños del país, sí.
eso se dificulta. Y hoy está demostrando, sobre todo con las elecciones que estamos teniendo, ustedes ven, estamos teniendo elecciones locales en varias provincias, no se replica este fenómeno a nivel nacional de No, Milei no. a las provincias. No se Claro, replica. claro. Pero porque Milei no presentó candidatos propios, solamente en una provincia, que fue en La Rioja, Ajá, y después porque claramente no es un fenómeno, digamos, de estructura, de aparato político. exacto, exacto. Este sigue siendo el desafío. Es el desafío, sí, es verdad. Y Vamos ese a ver. desafío es esa gran carga de incertidumbre que yo en una nota Sí, oportunamente lo manifesté. Muchísimas Yo gracias, creo que muchachos. gracias. Sí, no, Una sí, cosa sí, que quiero, una última cosa, él despertó leones, ¿no? sí, Cuidado, sí, porque cada votante de Milei es un militante, sí, pero claro. militante en serio, sí. militante en serio. Entonces, cuando Confirmando insultan eso, a ¿viste, Milei, Pablo? Confirmando eso que insultan al decís. votante. ¿Viste cuando ¿Qué? insultaron los votantes de Milei, ya en barricada a Mujica, que fue a Sí, sí, presentar? Vamos a Ese ir es- así. sí. sí, sí, es lo que No, dice Pablo. al Ojo que Majul, despertó leones. Hay legiones a Majul. a Majul, A claro, Majul le tuvieron que dar de baja el chat del canal de la Natación Más porque lo acribillaron, lo claro, acribillaron. claro, claro. Y cuando Cristina Fernández de Kirchner sale a hablar de Milei, está diciendo algo muy grande, ¿no? Cuando lo Ujú. Sí, ningunearon, siempre más bien era lo de subió como al que no ring, existía, claro, lo sí, subió al ring, lo subió lógico. al ring. Sí, Y sí, ella misma se autocalificó como parte de la casta. Entonces dice de sí, la Es una casta. amenaza real, Claro, una claro. amenaza, claro, claro. No, impresionante, ¿eh? Bueno, vamos a seguir Yo creo que hablando el de este Río de la tema. Plata ya no va a ser igual. Hay vientos de cambio, Paraguay también, ¿no? Con un movimiento Sí, liberal político importante, ¿no? En Chile vieron que la constituyente se arma con el 83% también de un Exacto. movimiento liberal importante, ¿no? Sí. sí. Así que hay cambios, Vamos no a ver. cabe duda, hay Sí, cambios. sí, sí. Vamos a ver Pablo, Perú, que también está muy caído, pero nuestro amigo Héctor Naupari también, esperemos que Mm. sí, la gente de allá se pueda organizar. Es complicado, ¿no? Perú es sí, complicado. es más complicado. Lo que hablamos con Héctor es Sí. verdad, me dice que es más complicado. Le mandamos un saludo a Héctor, que después le vamos a mandar este video. Sí. Gracias, Pablo Echegaray, gracias, Juan Manuel Agüero. Seguimos hablando de Un estos temas, ¿les gustazo, parece? Un gusto, ¿eh? un gusto enorme. Un gusto, abrazo. Un Que pasen abrazo muy bien. enorme, Juan. Chao, chao. Chao, chao. Juan Agüero, politólogo, Pablo Chegaray, abogado, hablando con quien habla con ustedes de estos temas que son fundamentales hoy por hoy analizar, entender y ya avisorar. Se vienen cambios importantes en nuestro continente, en América Latina y concretamente en Argentina. Que pasen muy bien. Seguimos. Es